Muy buenos días a todos los presentes. La Dirección General de Presupuesto Público del MEP les da la más cordial bienvenida a la presente capacitación virtual sobre los lineamientos para las modificaciones presupuestarias en las partidas de gasto de personal, pensionistas y CAS. Hoy estamos reunidos con la finalidad de brindar las pautas y los lineamientos que deben de tener en cuenta los gobiernos regionales y locales para realizar las respectivas modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático. Bien, antes de iniciar con la presente capacitación, debo mencionar que para obtener el material del presente tema, deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del presente evento. Ahora sí, iniciamos la capacitación y para ello doy la bienvenida a nuestro primer expositor, Luis Vidal Heras, coordinador de presupuesto de personal de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial del MEP. Adelante, Luis, bienvenido. Gracias, Shermali. Un saludo ante todo a todos los participantes de los diferentes gobiernos regionales y gobiernos locales. Como bien ha indicado Shermali, vamos a tocar en esta oportunidad las modificaciones presupuestarias, ¿no?, en el nivel funcional programático, en las partidas de gasto correspondientes al personal, al pensionista y a el CAS, ¿no? Para ello, en la siguiente diapositiva, vamos a observar el marco, el contenido de esta PPT, de esta exposición, que vamos a empezar con el marco normativo, a ver unas consideraciones previas y como tercer punto vamos a tocar los lineamientos para las modificaciones de la partida 211, retribuciones y complementos en efectivo. Luego tendremos los lineamientos para las modificaciones de la partida 221, pensiones. También los lineamientos para las modificaciones de la partida 23-28-1, contratos administrativos de servicios, y unas consideraciones finales del lineamiento número 6 de la Directiva de Ejecución Presupuestaria. Como primer punto, vamos a tocar el marco normativo, ¿no? En las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático que corresponden a las planillas, llámese al personal activo, pensionista o CAS, están reguladas en el numeral 9.1, el 9.2 y el 9.4 de la Ley 31.638. Como ustedes podrán apreciar, los que ya vienen trabajando algunos años en gestión pública, estos numerales todos los años en la ley anual regulan las modificaciones de las partidas que tienen que ver con el pago de planillas, ¿no? En algunos años hay variaciones importantes, pero en general, este numeral es igual casi todos los años. Entonces, los que ya venimos trabajando con presupuestos sabemos de qué se trata el numeral 9.1, 9.2, 9.4, y para los que están también iniciando en este tema del presupuesto, vamos a explicarlo también a continuación. Entonces, como marco legal tenemos este numeral 9.1, 9.2, 9.4, y también algo que queríamos recalcar y que casi se deja de lado un poco cuando se solicitan las modificaciones presupuestarias en temas de personal, era este artículo 30 de la Directiva de Ejecución Presupuestaria, que también lo tenemos todos los años en la Directiva de Ejecución y tiene que ver con el formalismo para la presentación de las solicitudes hacia el Ministerio de Economía y Finanzas. Muy bien, es todo con respecto a esta lámina y empezamos también con el punto 2, que tiene que ver con las consideraciones previas, ¿no? Hay un punto que quería dejar también bien marcado en esta ponencia, es la dependencia o los responsables de canalizar el requerimiento relacionado en materia presupuestaria ante la Dirección General de Presupuesto Público, ¿no? ¿Por qué es necesario recalcar esto? Porque muchas veces se reciben solicitudes de modificación, y no solamente solicitudes de modificación, a veces solicitudes de financiamiento y muchas solicitudes que tienen que ver con temas presupuestales, no solo del tema personal, directamente de las unidades ejecutoras, a veces viene de los directores de centros educativos, a veces viene de los directores de OGELs. Entonces, este tipo de solicitudes quizás tiene que, ante todo, verlo el pliego, ¿no? Todo se canaliza a través del pliego, tal como menciona nuestra Directiva de Ejecución Presupuestal y también nuestro DL 1440. Entonces, dicho esto, este punto importante,
pasamos también algunas consideraciones generales o previas con respecto a los gobiernos, al gobierno nacional o gobierno regional, en este caso que nos interesa, creo que estamos en sala, ¿no? Y es que todas las modificaciones presupuestarias basa un análisis en el AIRS. Por eso es que decimos que el AIRS debe estar completamente actualizado cuando vamos a realizar una solicitud de modificación presupuestaria en temas de personal y tener mi análisis siempre de mi presupuesto versus mi AIRS para poder determinar si tengo costos por financiar o saldos por anular de las partidas que tengan que ver con planillas, ¿no? Entonces, este es un punto muy importante, por eso también en una segunda parte vamos a tener una ponencia de los registros en el AIRS y cómo se actualiza en el AIRS, ¿no? Porque va de la mano con las solicitudes de modificación presupuestaria en materia de personal. En este caso también los gobiernos regionales realizan sus modificaciones previa opinión de la DGPP. Tienen que solicitar sus opiniones de acuerdo a los cronogramas establecidos en el lineamiento número 6 y en la directiva, que también lo vamos a pasar a explicar. Y por el otro lado, los gobiernos locales, esto es una novedad en este año, del numeral 9.1 sobre todo, es de que ellos aprueban sus modificaciones presupuestarias previa opinión de su oficina de presupuesto, ¿no? Excepto el numeral 9.2 que tiene que ver con las modificaciones en pensiones, que sí van a requerir opinión de la DGPP, ¿no? Esto también, como consideración previa, que quisiera que quede bien marcado, que los gobiernos locales modifican con la opinión previa de su oficina de presupuesto, ¿no? Entonces, para las solicitudes de modificación presupuestaria, hay unas fichas que están en el módulo de recolección de datos, también lo vamos a explicar en la parte final, pero que es parte de la propuesta de modificación presupuestal que tiene que adjuntarse siempre en las solicitudes. En la siguiente diapositiva que presentamos, ya pasamos al lineamiento de las modificaciones en la partida 211, retribuciones y complementos en efectivo, que está regulado en el numeral 9.1 del artículo 9 de la ley 31638, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esta medida? Esta medida, en primer lugar, protege los recursos que tienen que ver con las planillas, ¿no? Entonces, nos dice que no se puede habilitar, también nos dice que no se puede anular. Este es digamos que el mandato general de este numeral, ¿no? Pero también nos menciona ciertas excepciones, ¿no? Y las excepciones ustedes lo pueden ver siempre en el numeral 9.1 de todos los años, y en este año de la A hacia la F, ¿no? Se puede modificar en el caso de reforma estructural del Estado en el marco del DS 054, se puede, ¿no? Hay una excepción. Se puede, otra excepción, el traspaso de competencias en el marco del proceso de descentralización, ¿no? El C, se puede modificar para atención de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada, y acá más adelante vamos a ver que pasan, ahí inclusive se puede anular la partida en unos casos y también se puede habilitar la partida en otros casos. La D, se puede modificar para atención de deudas de beneficios sociales y CTS. La E, esto es un numeral nuevo en este año, atención para el financiamiento de nuevos pensionistas, ¿no? Y aquí vamos a recalcar un poquito, como es un tema nuevo, esto quiere decir de que se puede anular si hubieran saldos de la 211, retribuciones y complementos en efectivo, para habilitar la partida 221, que serían las pensiones, ¿ya? Por otro lado tenemos el literal F, que es donde está la mayor cantidad, o digamos concentra la mayor cantidad de pedidos para modificaciones en la partida 211, ¿no? Y está estrechamente vinculado a los registros en el AIRS. Pueden haber solicitudes de modificación presupuestaria para financiar los registros que están en el AIRS, o para realizar también o actualizar el AIRS con nuevos registros o nuevos conceptos que se registren, ¿no? En el punto G, lo que estábamos diciendo antes, para el caso de los gobiernos locales, las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático que se realicen hasta el 10 de febrero del 2023. También están exonerados del
de la prohibición. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, aquí vemos el cronograma, ¿no? Hay un cronograma para la solicitud de opinión favorable en el caso de gobiernos regionales y también para que hagan las modificaciones presupuestarias en el caso de los GLs, que lo tenemos en el lineamiento 6 y también en la ley. Entonces, los pliegos pueden solicitar opinión favorable a la DGPP hasta el 10, son fechas máximas, ojo, pueden hacerlo antes, durante estos meses, al inicio, o pueden hacerlo hasta el 10 de noviembre del 2023. Este año, por lo que la gestión es nueva, se previó un plazo amplio para que puedan hacer estas solicitudes en casos correspondan, ¿no? De ahí la DGPP emitirá opinión hasta un plazo límite del 11 de diciembre y posteriormente a la opinión de la DGPP, el pliego puede registrar la nota modificatoria vía CIAF para que sea atendido por su respectivo sectorista, ¿no? Ahora, la fecha límite para realizar las modificaciones para el caso de GLs, que dijimos que en el caso del literal G no requieren opinión de la DGPP, pero sí tienen un plazo, ¿no? Y este plazo es bastante cercano también, hay que tomarlo en cuenta, que se cumple el 10 de febrero, ¿no? Entonces, esos son los plazos que tenemos que conocer para la realización de las notas modificatorias en el caso de los GLs y para las solicitudes en el caso de los GRs. Ahora sí, en la siguiente lámina vamos a ver cómo debe ser la presentación de las solicitudes para el caso de los GRs. Y aquí entra a tallar lo que les comentaba en un inicio, el artículo 30 de la Directiva de Ejecución Presupuestal, ¿no? Donde se menciona, ¿no?, que debe haber los informes del pliego y también las fichas 1, 2 o las fichas 3 y 4 según corresponda, ¿no? Ustedes, las solicitudes que ingresan al Ministerio de Economía, obviamente tiene que haber un oficio, ¿no?, parte del pliego, ¿no? Y ese oficio debe contener el informe de la solicitud. Un punto importante que a veces lo dejamos pasar es que se debe consignar en ese oficio que ingresamos al MEF y lo sugerimos también y también lo dispone el lineamiento número 6, que debe ir con un asunto, ¿no? El asunto, solicitud y opinión favorable en el marco del numeral 9.1 del artículo 9 de la ley 31.638, ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2023. Decimos muchas veces lo dejamos pasar por alto, pero es un tema que cuando ingresan los documentos al Ministerio de Economía permiten ordenar rápidamente y hacer un seguimiento de ese documento. A veces hay pliegos que pueden ingresar con otro asunto, solicitud simplemente de modificación o solicitud de recursos o solicitud de financiamiento, y esas hojas de ruta ya no se pueden seguir rápidamente porque tienen otro tratamiento y al final puede ser que se retrase un poco la atención, pero mientras que si se registra o se usa el asunto que se está determinando el lineamiento, bueno, la atención va a ser mucho más efectiva, ¿no? Entonces, decíamos que viene el oficio acompañado del informe de la solicitud y viene acompañado de las fichas 1, 2 y de corresponder la 3 y la 4. Estas fichas, como todos los años, se descargan del módulo de recolección de datos, ¿no?, y se hacen el llenado correspondiente en dicho módulo. Pasamos en la siguiente diapositiva para ver en los casos del artículo 48. Ese es un caso, digamos, del artículo 48 en general, pero para lo que a nosotros nos interesa en esta ponencia es dejar, digamos, por lo menos los conceptos del punto 3 y 4, ¿no? Que no se puede autorizar
habilitaciones para el gasto corriente con cargo a las anulaciones del gasto de capital, o sea, no puedo financiar mis planillas con cargo a los proyectos, ¿no? Sería un error muy grave. Y el punto número 4, de que no se puede anular los PPs salvo que se hayan alcanzado las metas programadas en los indicadores de producción física del producto, debiendo reasignarse en otras prioridades dentro del mismo PP o en otros productos de otros PPs. Durante también, digamos, las modificaciones presupuestarias se pueden realizar durante el primer trimestre del año fiscal o segundo trimestre para los PPs nuevos que sean implementados, ¿no? Estas modificaciones del primer trimestre son previa opinión de la DGPP y para ello también hay que ver los lineamientos del artículo 48 que todos los años DGPP también lo saca y lo hemos dejado también en este PPT como link al final como ustedes lo pueden ver acá, para que se puedan revisar, ¿no? En temas de programas presupuestales, hay, digamos, casuísticas que son bien marcadas. Las modificaciones que pueden haber de acciones centrales de GOCNOP a PPs, esas modificaciones no requieren opinión y sí se pueden realizar. Las modificaciones que se realizan de PPs o que se pretendan realizar de PPs hacia las acciones centrales o ACNOP, esas modificaciones no se pueden realizar, no está autorizado en la norma. Entonces, estos dos puntos hay que tenerlo bien claro. Creo que como criterio general deberíamos quedarnos con la idea de que un PP, un producto de un PP, no se puede desfinanciar así de sencillo. Cuando se pretenda desfinanciar un producto de un PP, se van, digamos, a levantar muchas alarmas, ¿no? Y uno de ellos, en este caso, el periodo de tiempo que estamos, es las modificaciones que se pueden hacer de un producto dentro del primer trimestre, van a ser necesariamente con opinión de la DGPP. Ahora, pasamos a la siguiente lámina, por favor. Acá les presentamos algún tipo de casuística que también lo relata nuestro lineamiento del 6 de la Directiva de Ejecución Presupuestal, es que para los casos del literal C y F se van a dar habilitaciones en la partida 211. Cuando hay habilitaciones en las partidas 211 y los registros ya existen en la IRS, entonces simplemente se tiene que hacer un análisis del presupuesto versus el AIRS, donde se pueda visualizar, ¿no? El AIRS, el costo del AIRS que requiere el financiamiento. En la siguiente lámina también vamos a ver otra casuística que también tiene que ver con las habilitaciones de la partida 211, retribuciones y complementos en efectivo. Pero esto es cuando implique la actualización de la información registrada en el AIRS antes del 2023. Es decir, en el año 2022, ustedes ya presentaron solicitudes de registro en el AIRS, ¿no? Pero que en la evaluación que se vaya a hacer ya en el presente año, 2023, resulte de que no tienen el financiamiento, ¿no? Antes que se hacía, simplemente se decía que no tienen el financiamiento y se devolvía. Ahora van a haber un procedimiento para poder a ustedes comunicarles y decirles, en el caso que no cuenten con el recurso para el registro, decirles si van a presentar sus solicitudes de modificación presupuestaria por el monto que estén deficitarios, y si ustedes presentan la nota la solicitud de modificación presupuestaria va a ser evaluada, previa evaluación, si es factible o es favorable la opinión, se pasará a la Dirección General de Gestión Fiscal para su registro y se les responderá a ustedes que la modificación presupuestaria ha sido aprobada, ¿no? Entonces, esto para que en el camino este tipo de registros no se queden por falta de financiamiento, si es que ustedes pueden tener el recurso para financiar. Ahora, hay un caso más en la siguiente lámina, que se trataría de la habilitación cuando implica actualización de la información registrada en el AIRS.
como le decía en una de las primeras láminas, el literal F ahora está estrechamente vinculado las modificaciones para actualizar el AIRS o para financiar el AIRS. En este caso, el lineamiento número 6 ya prevé que ustedes puedan solicitar las modificaciones presupuestarias y también el registro en el AIRS en un solo trámite, ¿no? Entonces, cuando suceda esto, van a habilitar, obviamente, la partida 211, retribuciones y complementos en efectivo, para realizar algún registro o actualización en la IRS, en el cual constará pues, de dos partes su solicitud, ¿no? Una parte de la solicitud de la modificación presupuestaria en el marco de los lineamientos que estamos mencionando, y por otro lado, el registro en el AIRS en marco de la directiva de registro en el AIRS, que también lo vamos a pasar o exponer en la segunda parte de esta ponencia, ¿no? Entonces, para resumir esta idea, ustedes este año, en diferencia de los años anteriores, van a poder realizar solicitudes de modificación presupuestaria y registro en el AIRS a su vez. Ustedes tendrán que hacer el análisis del presupuesto versus el AIRS y determinar cuál es el recurso que faltaría para lograr este financiamiento del registro que ustedes quieren lograr, ¿no? Otro caso que podría presentarse en la siguiente lámina lo podemos ver. Ahora empezamos con los casos de las anulaciones. En el literal C se dan dos temas. Ustedes saben que el literal C nos autoriza hacer modificaciones para la atención de sentencias judiciales. Anteriormente hemos visto que el literal C se puede habilitar en el caso que se requiera financiar una planilla continua, como puede ser el caso de una reposición por sentencia judicial de un determinado trabajador. Para ello se requeriría una habilitación en la partida 211, retribuciones, complementos en efectivo. Pero también puede darse el caso que se requiera la anulación y para atención de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada de deudas, ¿no? Entonces, estas deudas que se paguen, o sea, sentencias judiciales, calidad de cosa juzgada, deben ser priorizadas en el marco de la ley 30.137. Entonces, para lo cual, antes de solicitar la modificación presupuestaria en el marco del literal C, debemos haber cumplido con todos los procedimientos de priorización que esta ley 30.137 y su reglamento nos indican, ¿no? Entre otras cosas, tiene que generar, pues, su acta de priorización, su listado priorizado de obligaciones, en su aplicativo, demandas judiciales y arbitrales en contra del Estado, ¿no? Entonces, todos esos procedimientos deben cumplir antes de solicitar la nota de modificación presupuestaria en el marco del literal C del numeral 9.1. Ahora, en los casos que se solicite anulación de la partida 211, retribuciones y complementos en efectivo, en el marco literal F, únicamente sería para actualizaciones o actualizaciones de la IRS, como decíamos antes, ¿no? Y que pueden ser actualizaciones quizás en la partida 221, pensiones, o también en la partida 2328.1, contratos administrativos de servicios, ¿no? Siguiente. Ahora, también vamos a ver habilitaciones de partidas no se olviden, en la partida 211, retribuciones y complementos en efectivo, para la atención de beneficios, ¿no? Beneficios laborales, y en este caso, sean previsibles o no previsibles para su atención, ¿no? Este tipo de evaluaciones también siempre va a ser hechas en coordinación con la DGFRH, y a la cual nos remitirá los costos y las viabilidades de dichos beneficios que correspondan para nosotros vertir la opinión presupuestal favorable o desfavorable según sea el caso. Las anulaciones que tienen que ver con el literal E, aquí
como en todos los literales, se debe evaluar el costo de la IRS y el crédito presupuestario. La DGFRH también nos va a remitir la información para que la DGBP haga la evaluación siempre entre el presupuesto y los costos que ustedes tengan registrados en el IRS. Vamos a la siguiente diapositiva, donde ya vamos a ver el numeral 9.2. El numeral 9.2 regula las modificaciones en la partida 221, pensiones. También, de alguna manera, la finalidad de este numeral es proteger los recursos que están destinados al pago de pensionistas. Entonces, como regla general, el 9.1 nos dice que sí se puede habilitar la partida. O sea, tú puedes habilitar la partida de pensiones, pero no puedes anularla, ¿no? Esa regla debe quedarnos claro. Pero también, igual que en el 9. Entonces, decíamos que en la partida de 221, pensiones, que regula el numeral 9.2, la regla general era que no se puede anular recursos, pero que sí se puede habilitar recursos para el financiamiento de pensiones, ¿no? Esa es la regla general del numeral 9.2 y eso quisiera que quedara claro para todos los participantes, ¿no? Ahora, la excepción es las modificaciones que se pueden hacer dentro de esta misma partida. O sea, dentro de la partida 221 pensiones hay muchas específicas. Mientras se modifican dentro de la misma partida, eso es una excepción, o sea, se puede hacer. O también se puede modificar entre las pensiones de una unidad ejecutora hacia otra unidad ejecutora. Tampoco hay restricción para ello, ¿no? Porque las restricciones que vemos acá en el artículo 9 son a nivel de pliego, no son a nivel de unidad ejecutora. La restricción también que no comprende, o sea que sí se puede anular esta partida de pensiones para atención de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, pero en materia pensionaria, ¿no? La norma lo especifica que en materia pensionaria, lo cual también tendría que priorizarse en el marco de la ley 30.137 y su reglamento, y realizarse todo el procedimiento que antes también lo indicamos para lograr hacer o tener su acta de priorización y su lista priorizada, ¿no? En el módulo de sentencias judiciales que manejan, que está, digamos, a cargo de contabilidad. Entonces, para el caso de los pliegos de gobiernos regionales, se va a requerir la opinión técnica de DGFRH sobre los registros en el AIRS, y para el caso de los gobiernos locales, deben registrar la ficha 5 del formato 21, que se encuentra en el módulo de recolección de datos, ¿no? Y también deben tener su información actualizada en decíamos antes, que mencionamos en el módulo de sentencias judiciales que maneja a cargo de contabilidad. Bien, ahora, en la siguiente lámina vamos a observar los plazos para el numeral 9.2, ¿no? Es decir, las modificaciones presupuestarias que se hagan en la partida 221, pensiones, ¿no? La fecha límite para la presentación de solicitudes es el 10 de octubre del 2023. La DGBP va a emitir opinión hasta una fecha límite del 10 del 11, o sea, de noviembre, y el pliego debe registrar su nota modificatoria en el SIAF hasta el 15 de noviembre del 2023, ¿no? Esta foto también hay que tenerla claro para que no se nos vaya, en caso de requerir este tipo de modificaciones, los plazos y hacer las solicitudes oportunamente. Si pasamos a la siguiente diapositiva,
algunas especificaciones en cuanto corresponde a la anulación de la partida de gasto 221, ¿no? Pensiones. La documentación ingresada al MEF debe contener el análisis que permita identificar la modificación presupuestaria en materia de evaluación, que se encuentra alineada con la información registrada en el AIRS, eso ya lo dijimos, y también que se encuentre previamente los priorizados, o sea, habiendo cumplido con los procedimientos de la ley 137 y por lo tanto habiendo generado su acta y listados priorizados en el aplicativo que corresponde. ¿Ya? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y para ver ya el siguiente numeral. El numeral 9.4 regula las modificaciones en la partida 23.28.1, contrato administrativo de servicio. ¿Qué nos dice este numeral como regla general? Nos dice que no se puede habilitar la partida 23.28.1 y tampoco se puede anular esta partida. Y estamos hablando de las específicas que están dentro de esta partida y que financian la planilla, que es la 23.28.11, la 23.28.12, salud, la 23.28.14, los aguinaldos, y la 23.28.15, las vacaciones truncas. Esa es la regla general. Las excepciones que trae este numeral es que sí se puede solicitar modificaciones para la reforma de la estructura del Estado en el marco del Decreto Supremo 054, el traspaso de competencias en el marco del proceso de descentralización, es decir, si algún ministerio diera una competencia a un gobierno regional y le transfiriera el recurso para el CAS, también se podría modificar. La habilitación de las específicas de gasto 23.28.12 y 23.28.15 también está, es otra excepción, a diferencia del año anterior, que no tenía esta disposición específica. Este año la tenemos, ¿no? Para que durante el año se pueda habilitar estas partidas de 23.28.12 y la 23.28.15, ¿no? Esta sí es también es una novedad en la ley de este año, ¿no? Y donde es el grupo donde concentra la mayor parte de solicitudes que que ustedes van a presentar, que son las modificaciones presupuestarias que se realicen hasta el 7 de marzo del 2023 por aplicación de lo establecido en el presente literal. Y aquí seguramente habrán motivos varios o diversos que ustedes pueden sustentar para realizar este tipo de modificaciones en el literal D, ¿no? Para la aplicación de lo establecido en el presente numeral, en el caso de los gobiernos locales, las referidas modificaciones presupuestarias se aprueban bajo responsabilidad, o sea, dijimos, bajo la opinión de su propia oficina de presupuesto o quien haga sus veces, ¿no? Para lo cual, pues, esta oficina de presupuesto también debe recibir los sustentos que correspondan de las áreas usuarias, ¿no? A fin de emitir su opinión que corresponda, ¿no? Entonces, la recomendación ahí sería de que no se trata de que los gobiernos locales no tienen opinión de la DGPP y ya puedo hacer abiertamente cualquier tipo de modificación que se me ocurra, ¿no? Recuerden ahí que las opiniones, o sea, todo acto que nosotros emitamos, tienen pues las responsabilidades correspondientes. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos en lo que se financia. En primer lugar, deba tener los sustentos correspondientes y tenga una viabilidad legal. Con esta precisión pasamos al siguiente. Y aquí dan algunas menciones, lo que corresponde a modificaciones que sí se podrían hacer. Dentro de la 23.28.1 va a haber una especie de chocolateo comúnmente conocido, ¿no? Cuando se puede modificar entre las específicas de cada partida. Entonces, el numeral 9.4 permite hacer esa modificación dentro de esta misma partida, 23.28.1, o chocolatearse entra a las específicas. Es decir, si yo tengo presupuesto en la 23.28.11 y me falta en la 23.28.12,
puedo hacer esa modificación sin necesidad de solicitar modificación o opinión para esa modificación, ¿no? Lo mismo puede pasar con la partida 23, 28, 15. El año pasado siempre nos alertaron de que necesitaban recursos en la 23, 28, 15 para el pago de vacaciones truncas. Ahora podrían hacerlo, digamos, sin ningún inconveniente, ¿no? Para eso, para poder modificar la 23, 28, 12, es que se ha exonerado también del numeral 9.5, porque este chocolateo también exige modificar la 23, 28, 12, y la 23, 28, 12, que es el e-Salud CAS, está, digamos, regulado también en el numeral 9.5, y por eso es esta exoneración, ¿no? Para que se pueda mover libremente. ¿Ya? Siguiente, por favor. Los plazos para las solicitudes de modificación presupuestal en el marco del numeral 9.4 son los siguientes, ¿no? Las fechas límites para la presentación, los literales A, B, C, es el 10 de noviembre. La DGPP emite opinión hasta el 11 de diciembre. Y el pliego registra la nota modificatoria en el CIAF-SP conforme a lo ha dispuesto la opinión hasta el 14 de diciembre. Hasta el 14 de diciembre debe registrarse esa nota a fin de que cada uno de los sectoristas puedan aprobarlo en el sistema. En el caso del literal D, sí hay una fecha límite que es más pronto, ¿no? Le decía que en el caso literal D, las solicitudes seguramente serán múltiples, los sustentos serán múltiples, pero ahí hay que tener en cuenta el plazo es más corto, ¿no? Los pliegos tienen oportunidad para presentarlo con fecha límite hasta el 13 de febrero. La DGPP emitirá opinión hasta el 7 de marzo y ustedes podrían realizar las modificaciones presupuestarias hasta el 10 de marzo. Siguiente. Entonces, dijimos que dejamos ya marcados los plazos. Ahora vemos cómo va a ser la presentación de las solicitudes, ¿no? Ante la DGPP. Bueno, habrá una solicitud que puede ser, pues, un oficio, ¿no? Un oficio de parte del pliego. Este oficio debe contener el informe del pliego siempre, ¿no? Que obviamente estaría coordinado con sus unidades ejecutoras, que son las solicitantes, ¿no? Entonces el pliego evalúa, ¿no? Y de corresponder, traslada al MEF mediante un oficio y previa evaluación, ¿no? Entonces, al igual que en los numerales anteriores, se debe consignar un asunto para poder identificarlo rápidamente en el trámite. Como les decía, puede parecer desapercibido, podemos pasar desapercibido esta precisión, pero es muy importante para que sus solicitudes tengan el tratamiento oportuno. Debe ir ahí la solicitud de opinión favorable en el marco del numeral 9.4, el artículo 9, de la ley 31368. Al igual que en el 9.1 también, y al igual que en todas las modificaciones que tengan que ver con personal, se requiere la ficha 1, la ficha 2, que son las propuestas técnicas de modificación presupuestales, donde el pliego me dice de la específica tal, de la fuente tal, del que se llama del PP tal, ¿no? Entonces, todas esas especificaciones técnicas me vienen en la ficha número 1 y ficha número 2. Y es importante plantearlas para que el evaluador, en este caso acá de GBP, le quede claro cuáles son las partidas y las fuentes que quieren, lo que pretenden modificar, ¿no? Lo mismo cuando incluya modificaciones de PPs, ¿no? Cuando se incluye modificaciones de PPs, tiene que enviarse la ficha 3 y la ficha 4 para la evaluación correspondiente. Sabemos de que las modificaciones
que se puedan practicar en la partida o en el producto de cada PP puede realizarse en el primer trimestre, pero previa opinión de la DGPP. Para ello hay una dirección dentro de la DGPP, una dirección de línea, que es la Dirección de Calidad del Gasto, que se encarga de evaluar estas fichas y determinar la correspondencia de la modificación presupuestaria. Ahora, les decía también anteriormente que estas modificaciones de PPs tienen un propio lineamiento y en ese lineamiento hay que tener en cuenta que también tiene un plazo, ¿no? Y el plazo para remitir solicitudes de opinión favorable en este caso sería el 1 de marzo del 2023. Cuando hay varios plazos, hay que poner los plazos en la balanza y ver cuál es el plazo más corto, ¿no? Para que no se produzca después el problema de que dieron un plazo del PP el 1 de marzo y vieron otro plazo del numeral 9.4 para presentar solicitudes quizás el 13 de febrero y querramos modificar la partida 23-28 en marzo y ya no vayamos a poder, ¿no? Entonces hay que ver los plazos y cumplir con las presentaciones oportunamente. Ahora, siguiente, en la siguiente lámina vemos también las habilitaciones, en el caso literal C, y que comentamos anteriormente, que se puede habilitar para financiar las específicas de gasto 23-28-12 y 23-28-15, ¿no? Para lo cual, como en las evaluaciones de personal, vamos a tener que sugerir o solicitar en este caso para la 23-28-12 la información que se encuentre registrada en el AIRS para determinar los montos que corresponderían financiar, ¿no? En el caso de la habilitación de la partida 23-28-15, en el marco literal C del 9.4, ahí sí es importante lo que se ha puesto en este PPT, que el pliego debe remitir la lista nominal de beneficiarios por vacaciones truncas que no hayan gozado de descanso físico vacacional según la norma vigente. Y obviamente este personal debería estar registrado en el AIRS, ¿no? De tal manera que se pueda verificar que corresponde sus vacaciones truncas por haber cesado el vínculo laboral. En la siguiente diapositiva también, el marco del literal D, ¿no? Las habilitaciones que tengan sustentos diversos, de la partida 23-28-1, también se tiene que considerar, ustedes deberían hacer un análisis antes de presentar sus solicitudes, a ver qué es lo que tienen que financiar correspondiendo un análisis, pues, de los registros en el AIRS, ¿no? Adicionalmente a ello, si es que van a hacer actualizaciones en el AIRS, pues detallar la información que se pretende hacer o registrar o actualizar en el AIRS. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, estos son unos criterios, en el caso de literal D, que se van a aplicar unos criterios para frenar un poco, digamos, el crecimiento exponencial de la planilla de la partida 23-28-1, que es el personal de CAD, ¿no? Que es básicamente aplicable más a gobierno nacional que a gobierno regional. Sin embargo, también es aplicable al gobierno regional, donde se van a aplicar algunas limitaciones para poder aprobar o como criterio de aprobación de las opiniones que DGPP vierta respecto a las modificaciones en el marco del numeral 9.4. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, donde vamos a dar algunas últimas precisiones respecto a la anulación de la partida de gasto 23-28-1
cuando nosotros vamos o queremos anular esta partida, vamos a tener que demostrar que tenemos los saldos correspondientes. Entonces, y para demostrar que tenemos los saldos correspondientes, nuevamente vamos a tener que mirar el AIRS y ver que tenga un presupuesto mayor al que resulte del costo informado por la DGFRH. Ese es un punto muy importante que tener en cuenta. Ya, bueno, para culminar, que nos hemos estado excediendo de la hora, las consideraciones finales, estas consideraciones finales están en el lineamiento 6 y de acá quisiera rescatarles un par de consideraciones finales. Uno es lo que indica el numeral 9.16 del artículo 9 de la ley 31.638 de la ley anual de presupuesto, y hay que tenerlo en claro, es que las anulaciones a las respectivas partidas de gasto que se realicen en el marco del presente artículo, ¿no? O sea, en el marco del artículo 9, estamos hablando de las anulaciones de la partida 211, de la partida 221, de la 23-28-1, no pueden ser materia de demanda adicional durante la fase de ejecución presupuestaria. ¿Ya? Esto quisiera que lo tengan en cuenta, y esto va a conllevar a que todas las unidades ejecutoras o todos los pliegos, antes de solicitar modificaciones presupuestarias, opinión de modificaciones presupuestarias al MEF, hagan un análisis a la interna. Resulta que la unidad ejecutora A requiere anulación en el presupuesto de CAS, pero hay por ahí otra unidad ejecutora B que requiere habilitación, pero ambas solicitudes lo mandamos al MEF, tanto la habilitación como la anulación. Pero si lo analizamos a nivel de pliego, simplemente puede haber una rotación o una modificación interna dentro del mismo pliego en sus unidades ejecutoras, ¿no? Entonces, tiene que haber ese análisis a nivel de pliego. Ya no podemos pensar solamente como unidad ejecutora. La unidad ejecutora es parte del pliego, ¿no? No es una unidad independiente, es parte del pliego. Por lo tanto, el pliego debe realizar ese análisis antes de mandar cualquier solicitud a la DGPP. No, como también lo dicen las consideraciones finales, que las solicitudes deben ser remitidas a nivel de pliego. Ahora, por favor, pasamos a la siguiente diapositiva rápidamente para mencionar sobre lo que les decía, que las fichas 1, 2, 3 y 4 deben ser registradas en el módulo de recolección de datos. Por acá dejamos el link, ¿no? En la siguiente lámina voy a precisar que el formato que ustedes deben buscar es el formato 21. En ese formato 21 vamos a tener diversas fichas, la ficha 1, 2, 3, 4 y 5. La ficha 1, 2, 3 y 4 es para gobiernos regionales y la ficha 5 es para gobiernos locales. Acá también vamos a dejar un contacto con el cual pueden comunicarse para efecto de solicitar usuarios y claves de este módulo de recolección de datos o cualquier soporte técnico que requieran cada unidad ejecutora de los pliegos o los gobiernos locales. Es todo lo que sería por mi parte. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Luis, por tu presentación. Antes de continuar con el bloque de preguntas, debo mencionar nuevamente que para recibir el material del presente tema, deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en la sala del evento. Ahora sí, vamos con las preguntas frecuentes que nos han hecho llegar nuestros participantes mediante el formulario de inscripción. Vamos con la primera consulta, por favor. ¿Los gobiernos locales deben presentar documentos al MEP para solicitar opinión favorable sobre modificaciones presupuestarias? Adelante, Luis. Sí, como ya hemos venido tocando este tema, dijimos que en el marco del numeral 9.2 les corresponde la opinión para hacer modificaciones de la partida 221, pensiones, ¿no? Únicamente sería en el marco del numeral 9.2 de la ley 31.638. Bien, tenemos una siguiente consulta. Los gobiernos locales tienen plazo límite para realizar sus modificaciones presupuestarias de la partida 2.1
23.1 retribuciones y complementos en efectivo? Adelante, Luis. Sí, ahí mencionamos el plazo. Si bien es cierto, no van a tener opinión de la DGPP, pero sí deben respetar el plazo. Y en el plazo, en el caso literal G, claro, literal G fue, era el 10 de febrero del 2023. O sea, este plazo del 10 de febrero del 2023, que está bastante próximo, sí deben tenerlo en consideración los gobiernos locales. Bien, Luis, gracias. Seguimos con la siguiente consulta, por favor. Los gobiernos regionales pueden financiar pensiones con cargo a saldos de la partida 2.1.1 retribuciones y complementos en efectivo. Adelante, Luis. Sí, dijimos que en el numeral 9.1 esta vez había una excepción exclusiva que permitía mover saldos de libre disponibilidad en la partida 211 para financiar lo que serían los pensionistas. Estamos hablando del literal E del numeral 9.1. Bien, Luis, muchísimas gracias. Tenemos una última consulta. Los gobiernos regionales pueden habilitar la específica de gastos 23.28.15 vacaciones truncas. Adelante. Sí, pueden habilitarla en el marco del numeral 9.4 de las específicas que estén dentro de la partida 23.28.1, o sea, dentro de las mismas partidas. Dentro de ellas partidas se podrían habilitar o chocolatearse, como mencionamos en su debido momento. Bien, muchísimas gracias, Luis, por tu exposición y por dar respuesta a las consultas planteadas por nuestros participantes. Ahora cederé la palabra a nuestro segundo expositor, Guillermo Tapia Luis, experto de operaciones en técnica y registro de los recursos humanos de la Dirección de Técnica y de Registro de Información. Adelante, Guillermo, bienvenido. Buenos días. Mi nombre es Guillermo Tapia Díaz, coordinador de registro de información en el AIR, ¿no? Bueno, para empezar, darle un saludo de nuestro director general, Víctor Hugo Montoya, y de nuestra directora, Pierina Saavedra, ¿no? Y procedemos pues a realizar la exposición. A ver, registro en el AIR. El registro en el sistema, todos sabemos ya, conocemos el AIR. El AIR, aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público. Un nombre bastante grande para toda la información que tiene. A ver, siguiente. Vamos a estructurar nuestra presentación. Vamos a mostrar rápidamente qué cosa es el AIR y una novedad, ¿no? Una herramienta del AIR que nos va a ayudar al registro más ligero. Seguimos, por favor. ¿Qué es el AIR? El AIR es la herramienta informática que contiene el registro de los datos personales, datos laborales y conceptos de registros correspondientes a los recursos humanos del sector público. ¿Quiénes son los que están registrados en el AIR? ¿No? O sea, tenemos información de recursos humanos, incluyendo, pues, pensionistas, incluyendo, en la siguiente hoja, en la siguiente está, pero no pasemos todavía. Primero, ¿qué es el AIR? La información que tenemos en el AIR lo podemos incorporar o podemos ingresar a través del link que se encuentra en la línea roja, en el cuadro rojo, ¿no? Entramos a la página principal del AIR, ponemos nuestro usuario, nuestra contraseña y entramos al AIR. Sin embargo, ¿qué contiene el AIR? En la siguiente, por favor. En el AIR, ¿qué tenemos? Tenemos registrados al personal activo, pensionista, sobreviviente, CAS, convenios de administración, modalidades formativas, cajas de pensiones militar y policial, defensores de la patria, promotoras, palmas magisteriales. Esa es la estructura que se tiene en la IR. Tenemos todo el personal que se tiene registrado en la IR, lo tenemos estructurado de esa forma. Los más usados, ¿cuáles son? Los activos, pensionistas, sobreviviente, CAS y modalidades formativas, ¿no? Los demás son bastante sectoriales, que, bueno, básicamente lo utilizan defensa y las promotoras de educación, y las palmas magisteriales educación también, pero también tenemos algunas sedes regionales que también están utilizando esas palmas magisteriales. Los convenios de administración
¿Quiénes son? Los FAG y los PAC. Ahí tenemos pues el personal contratado como FAG y como PAC, pero los únicos que utilizan este tipo de registro es el MEF, porque solo se registra el personal que paga la unidad ejecutora. La unidad ejecutora registra sus activos que paga a sus pensionistas y sobrevivientes, CAS y demás. Sin embargo, si bien pueden tener personal FAG y algunos pueden tener PAC, esto solo lo registra el MEF porque es la única unidad ejecutora que paga este personal. Seguimos, por favor. ¿Para qué sirve la IR? Muchos dicen, pues, registro en la IR y de qué utilidad me da, ¿no? Entonces, para la unidad ejecutora, para la entidad, ¿qué es lo que le sirve? Para el pago de planillas a personal activo, pensionista registrado en el AIR, para determinar las plazas, registros ocupados y vacantes registrados en el AIR, determinación de los costos y asignación de presupuesto anual. Sí, pero se ve o se escucha muy bueno, pues ya, pero no entiendo para qué me sirve efectivamente. Efectivamente, tenemos una norma que dice que solo se paga al personal que está registrado en la IR. Es decir, a la hora que ustedes hacen su planilla por el MSPP cruza la información con el AIR, de tal manera que los DNIs que encuentra en el AIR son los únicos que pueden ser pagados. Si tu planilla tiene un DNI que no está en el AIR, tu planilla va a rebotar, ¿no? Entonces, se tiene que tener actualizado el aplicativo para que puedan proceder con sus planillas. Planilla que tiene un DNI que no está en el AIR, no va a cruzar. 2. Determinación de plazas, registros ocupados, vacantes registrados en el AIR. Yo soy nueva gestión, ¿no? La mayoría de ustedes es nueva gestión. Entonces, quiero saber cuánto personal tengo. Bajo un reporte en el AIR y veo, tengo 100 personas. ¿Pero cuántas plazas tengo? Tengo 150. Y de esas 100 están ocupadas, 50 está vacante. Entonces ya puedo saber de una forma rápida cuánto personal, cuántas plazas tengo, cuánto personal tengo, cuántas plazas ocupadas y vacantes puedo utilizar para mejorar mi gestión. Y todo esto también puedo tener la determinación de los costos. Lo mismo, bajo mi reporte de la IR y tengo cuánto me cuestan las plazas ocupadas, cuánto me cuestan las plazas vacantes, ¿no? Y el costo que me saca es un costo mensual y un costo anual, incluyendo los ocasionales, ¿no? Entonces, a la entidad nos ayuda rápidamente a mirar esa información que nos ayuda a tomar decisiones. Decisión de cuánto personal tengo, cuántas plazas tengo, cuántas plazas puedo ocupar y cuánto me cuesta todo esto, ¿no? Tanto mensual como anual. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que se tiene en el AIR, ¿no? Para la unidad ejecutora. Siguiente, por favor. Como les decía, la información que podemos obtener del AIR es la cantidad de servidores públicos que tenemos, ¿no? Distribuido por sector. Puedo saber cuántos tengo a nivel de unidad ejecutora, de educación, salud, transportes, agricultura, ¿no? El régimen laboral al que pertenece cada persona, el costo de los ingresos de recursos humanos, como ya les mencioné. Todo esto lo puedo tener en un reporte. Todo está registrado en la IR y puedo tener un reporte general en donde tenga toda esta información o lo puedo tener un reporte pormenorizado de esta información. Puedo tener la información de mi personal ocupado, de mi personal 276, de mi personal 728, de los CAS, el costo que corresponde a cada uno de ellos. Entonces, toda esa información podemos obtenerla de la IR. Seguimos, por favor. Un dato bastante importante. A partir de este año, está prohibido realizar convocatorias para la contratación de personal sin la existencia de registros en el AIR. ¿Qué significa esto? Si yo quiero contratar un CAS, que es el más común, si yo quiero contratar un CAS, no puedo sacar siquiera el proceso si es que no tengo el registro existente en el AIR. Si ustedes solicitan o contratan un personal sin registro en el AIR, están incurriendo en falta. Esto ya está establecido en una ley, en la 7ª disposición complementaria modificatoria de la ley 31.640, ¿no? Ley de ordenamiento del sector público para el año fiscal 2023. ¿No? Entonces, ya sabemos, si queremos contratar un personal, primero tenemos que tener el registro en la IR. Luego de tener el registro en la IR, recién
empezamos el proceso de selectiva. De tal manera que cuando la selectiva termina, nosotros registramos al personal ganador directamente en el AIR. Hay que tener bastante en cuenta eso, por favor. Siguiente. Vamos a hablar de la directiva del AIR, que es la parte bueno, solo la parte que nos interesa, que son los requisitos para el registro en el AIR, ¿no? Porque la directiva es bastante amplia. Sin embargo, vamos a mencionar solo la parte que nos va a ayudar a registrar en el AIR. Siguiente, por favor. Para registrar en el AIR tenemos dos reglas. Lo que siempre les decía yo, solo les vamos a hacer dos preguntas. Marco normativo y marco presupuestal. Que marco presupuestal es los créditos presupuestales. El marco normativo, ustedes tienen una norma que les autoriza a la contratación del personal, al pago de este personal. Entonces, se revisa la norma y efectivamente esa norma, ese registro, esa solicitud de registro en el AIR está enmarcado, está autorizado por una norma. Entonces, está autorizado a registrar en el AIR. No hay una norma, por ejemplo, está prohibido la contratación o el acceso al sector público de personal 276. Y usted quiere contratar un personal 276, tendríamos que revisar la norma. Entonces usted me dice, es que estoy contratando por reemplazo. Efectivamente, el artículo 8 de la ley de presupuesto nos permite a contratar personal por reemplazo. Entonces cumplió la norma y se registra en el AIR. Entonces, esa para revisar el primer requisito. El segundo requisito, crédito presupuestario. Yo estoy solicitando un registro en el AIR. Ya revisé que este registro tiene una norma que me autorizó. Entonces, lo que sigue es, ¿tiene financiamiento? Si tiene financiamiento, nosotros hacemos los costos correspondientes y le preguntamos a presupuesto público. Presupuesto público evalúa si efectivamente tiene financiamiento y nos corrobora de que sí tiene financiamiento. Si nos corrobora que sí, registramos en el aplicativo. Si nos dice que no, devolvemos con la observación correspondiente para que ustedes levanten esa observación en coordinación con presupuesto público y puedan revisar en dónde está ese financiamiento. Siguiente, por favor. Principales requisitos para actualizar en el AIR. Para personal activo, ¿no? 276, 728, Ley de Servicio Civil, carreras especiales. El principal requisito es, si quiere incorporar un registro, es tener el PAP o el CPE. El PAP para 276, 728, carreras especiales, y CPE para Ley de Servicio Civil y carreras especiales. Los que ya tienen CPE saben que su personal de carreras especiales también están incorporado ahí, ¿no? Entonces, la aprobación de la presentación del PAP que nos hagan debe tener, pues, la opinión previa favorable de la DGFRH, ¿no? Entonces, cuando se elabora un PAP, previo a su aprobación, debe tener la opinión favorable de la DGFRH, en donde ya se ha revisado el contenido de ese PAP. Para pensionistas, titulares, sobrevivientes, bueno, de la caja ustedes no tienen, pueden tener víctimas de terrorismo, pueden tener víctimas de narcotráfico. Los requisitos principales son documento de la Oficina de Presupuesto del Pliego, documento de la Oficina de Recursos Humanos de la Unidad Ejecutora, relación en Excel en el formato reporte de datos laborales y nómina de la AIR. Es muy importante eso, por favor. Adicionalmente, los requisitos que establece el literal 12.7, artículo 12 de la directiva de la AIR. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nos solicitan registro de un pensionista y solo nos envían el informe del OPP de la unidad ejecutora. Sin embargo, es requisito indispensable que lo envíe con opinión del pliego. Solo nos envían con opinión de la unidad ejecutora, va a ser observado ese pedido. Tiene que tener el informe de la Oficina de Recursos Humanos en donde nos diga, ¿no?, los motivos por el cual se debe de registrar ese pensionista, ese pedido, ¿no? La relación en Excel es importante porque le decía, porque ahí está el detalle de lo que se quiere registrar. El detalle, sus datos personales, datos laborales y los conceptos de ingreso que va a tener esta persona.
Entonces, hay mayores requisitos que se pueden, que tiene cada tipo de pensionista, que está detallado pues en el literal 12.7 del artículo 12 de la directiva del AIR. Seguimos, por favor. Queremos registrar mandatos judiciales, ¿no? Queremos registrar mandatos judiciales de personal activo, de cajas, de pensionistas. En común, todos estos mandatos judiciales, ustedes tienen que enviar documento de la Oficina de Presupuesto del pliego, documento de la Oficina de Recursos Humanos de la Unidad Ejecutora. ¿Qué me dice la Oficina de Presupuesto del pliego? Que lo que está solicitando está financiado. Entonces, si estoy solicitando un pensionista, un sobreviviente, la Oficina de Presupuesto del pliego me debe decir que ese pedido está financiado, que tiene recursos para pagar ese pedido durante el año. La Oficina de Recursos Humanos me va a describir qué cosa, o sea, me tiene que indicar la relación de personal beneficiario de este mandato judicial, ¿no? Si es un reincorporado con sus características de reincorporación, régimen laboral al que se va a reincorporar, los conceptos remunerativos que debe los conceptos de ingresos que debe tener, todo ese detalle me debe poner aquí, ¿no? Si es, como le decía, si es reincorporado, todos los datos laborales, régimen laboral y conceptos, y si es un concepto adicional, bueno, el concepto nuevo, ¿no? Solo eso, pero la relación de personas y la relación de personas que tienen, son beneficiarias de esta sentencia judicial. Adicionalmente, me tienen que enviar la resolución judicial que contenga el mandato cuyo registro se solicita, ¿no? Las copias certificadas o copias simples, anexando la declaración jurada suscrita por el procurador público, o el archivo digital de las resoluciones con firma digital validadas en la Plataforma Nacional de la Firma Digital, Firma Perú. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque necesitamos saber que efectivamente esa sentencia judicial es una sentencia válida, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que muchas veces nos han pasado sentencias judiciales que no estaban bien copiadas, ¿no? O nos han mandado copias diferentes, entonces se prefiere solicitar esto para que evitemos observaciones posteriores, ¿no? También se solicita documento del procurador público, ¿no? En el cual indique la calidad de cosa juzgada o la obligatoriedad de la ejecución del mandato judicial, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos registrar sentencias judiciales que no tengan calidad firme, ¿no? Entonces, por ese motivo es que se solicita esos requisitos. Adicionalmente, ¿no? Tenemos requisitos para cada tipo de personas, o sea, para activos, CAS y pensiones, que son ya más directas en cada tipo de persona. Para los activos están dentro de la directiva en el numeral 12.1.2, del literal 12 del numeral 12.1 del artículo 12 de la directiva de la AIR. Lo mismo sucede con los CAS en el 12.2.3 y pensiones con el 12.7.3. Allí están para mayores detalles de qué se solicita ya puntualmente para cada tipo de registro. Pero de manera general, ya saben, el informe o documento de la Oficina de Presupuesto del pliego, documento de la unidad del ORH de la unidad ejecutora, relación en Excel en formato reporte de datos laborales y nómina de la AIR, las resoluciones judiciales, copias certificadas, ¿no? Y documento del procurador informando la calidad de cosa juzgada de las sentencias judiciales. Continuamos, por favor. Siguiente. Novedades de la directiva de la AIR. Si bien ya hemos dicho que para modificar un registro de un activo se necesita el PAP, a partir de diciembre del año pasado se modificó la directiva de tal manera que se permite la actualización del nivel remunerativo del régimen laboral del decreto legislativo 276 de un registro en el AIR, ¿ya? Entonces, no necesitas tu documento de gestión para hacer una modificación de un 276,
pero no para cualquier modificación, solo para plazas vacantes y siempre que se realice a un nivel remunerativo inferior, ¿no? Entonces, si ustedes quieren modificar un régimen laboral, una plaza 276 a un nivel inferior del que se encuentra en este momento, es decir, de un STA a un STB, STC, STF, ¿no? Entonces, se puede hacer a partir de diciembre del año pasado. ¿Y los requisitos cuáles son? Documento de la Oficina de Recursos Humanos o lo que haga sus veces, sustentando el motivo de la solicitud de la modificación de la plaza de nivel remunerativo inferior y la relación en formato Excel, ¿no? En el formato reporte de datos laborales y nómina de la IR, detallando lo que se va a modificar. ¿Quiénes son los principales beneficiarios de esto? Por ejemplo, las unidades ejecutoras de educación siempre tienen plazas 276 de STA, SPA, SAA, ¿no? Pero ellos siempre contratan en nivel de inicio. Entonces, como la norma dice que no puedes contratar a nadie que no esté registrado, que la plaza no existe en el AIR, entonces pueden modificar, a partir de esta directiva, pueden modificar la plaza, adecuarla al nivel inferior, ¿no? Que necesiten para poder, para proceder con el contrato y registro inmediato del AIR, ¿no? Entonces, ellos son los principales beneficiarios. Modifican la plaza al nivel inferior que necesiten. Modificado con estos requisitos, ustedes ya pueden proceder con el contrato y posterior registro en el AIR. Algo que hay que tener en cuenta es que esta acción es irreversible. Si ustedes modificaron una plaza hacia abajo, en su propuesta de PAP ya van a tener que considerarlo así, ¿no? En el nivel inferior nuevo al que lo solicitaron. Siguiente, por favor. Siguiente. Otra novedad que tenemos que es como le decía, que le voy a explicar un poco más detallado más adelante, es el módulo creación y actualización de registros en el AIR, el MCAR, ¿no? La DGFRH, pensando pues en la que las unidades ejecutoras deban realizar sus cargas de una forma más ligera, es que se ha sistematizado estos pedidos de tal manera que se haga directamente en línea, ¿no? 0 papeles de remisión al MEF y en un tiempo promedio de 4 días. Esto lo voy a explicar más adelante. Seguimos. Adelante. Tipo de usuario que tiene la IR. La unidad ejecutora tiene 2 tipos de usuario. El operador del registro AIR, que es el encargado de registrar las acciones de personal de la entidad en el AIR. En otras palabras, esta persona es el responsable de escribir en el AIR, ¿no? Es la persona que puede dar altas, que puede dar bajas, que puede actualizar el AIR, ¿no? Y el usuario de consultas de la UE solo tiene autorización para acceder a la información registrada en el AIR de su entidad. Esta persona puede visualizar lo que la persona, el operador ha escrito, ¿no? Ambos, eso sí, ambos pueden sacar los reportes, todos los reportes que tiene la IR, el reporte de datos laborales y nómina, en donde está todo lo registrado en la IR, los reportes de presupuesto anual de personal, donde están los costos de cada tipo de persona registrada. Entonces, el operador escribe y el usuario consulta, valga la redundancia, solo puede observar y consultar lo registrado en la IR. Tenemos también el usuario de consulta a nivel de pliego, que a diferencia de la unidad ejecutora, el que es a nivel de pliego puede hacer consultas y revisar toda la información que tienen las unidades ejecutoras de su pliego. Sí, les decía que tenemos básicamente 2 tipos de usuarios en la IR, el operador y el usuario de consulta. El operador de la IR es aquel que escribe en la IR, da de altas, bajas, actualiza la IR, y el usuario de consulta es aquel que supervisa la información que ha registrado el operador. En la unidad ejecutora, solo la unidad ejecutora puede tener operador de la IR, ¿ya? Pero la unidad ejecutora y el pliego pueden tener usuarios de consulta.
el usuario consulta de la unidad ejecutora puede ver lo registrado en el AIR de su unidad ejecutora y el usuario de consulta del pliego puede ver la información registrada en el AIR de todas las unidades ejecutoras del pliego. ¿Ya? Entonces, puede supervisar la información registrada por el operador y la información que tiene cada unidad ejecutora, el usuario de consulta del pliego. Seguimos, por favor. Para la creación de usuarios de la IR, lo deben hacer remitiendo la ficha que se encuentra en ese link, ¿no? También se encuentra, entran ustedes a la página de la IR y ahí pueden descargar la ficha, llenan la ficha y lo solicitan con oficio. ¿Ya? Entonces, un requisito indispensable es que la persona que vaya a ser usuario de la IR debe estar registrado en el AIR, dentro de la entidad. Si no está registrada, no va a poder ser usuario de la IR. Otra cosa que sí les quiero mencionar, por favor, es que cada vez que la persona usuaria de la IR, sobre todo el operador, cambien de usuario, soliciten sí o sí la eliminación de ese usuario y soliciten el nuevo usuario. Hemos tenido ocasiones en que a veces el usuario operador se ha ido molesto y ha entrado y ha hecho perjuicio, ha hecho modificaciones, ha dado de altas y bajas inescrupulosamente y ya recuperar la información pues ha sido más tediosa para la unidad ejecutora, ¿no? Entonces, se solicita siempre, por favor, apenas cambien de usuario o designen un nuevo responsable, soliciten también la eliminación del responsable anterior, del usuario anterior. Seguimos, por favor. Este es el AIR, ¿no? En la parte superior tenemos el detalle de la unidad ejecutora, ¿no? El detalle de la unidad ejecutora, desde el nivel de gobierno, el sector, ¿no? El pliego al que pertenece y el nombre de la unidad ejecutora. En la parte verde, en el recuadro de en medio, allí va a estar la relación de personas registradas en el AIR, ¿no? Entonces ahí está el número AIR, el tipo de registro, los nombres y apellidos, el cargo que está ocupando la plaza esta persona. Al lado derecho del recuadro, en el mismo medio, ahí vamos a tener el dato histórico de las personas que han venido ocupando esta plaza o este registro, ¿no? Entonces, si hemos tenido 5 personas, a mí me va a salir las 5 personas listadas abajo que han ocupado esta persona. Y si está ocupada esta plaza, me va a salir en la primera, donde está amarillo, me va a salir la persona que está, el DNI de la persona que está ocupando en este momento la plaza, ¿no? Más abajo, tenemos ya en el recuadro de abajo, vamos a tener allí 3 pestañas. En la cuarta pestaña no les va a hacer, no la van a poder ver ustedes, ¿no? Pero las 3 primeras pestañas van a tener los datos personales de para la redundancia, la persona, ¿no? Vamos a tener su DNI, su fecha de nacimiento, inclusive vamos a tener su AFP, su CUS, ¿no? De la persona. En la siguiente pestaña vamos a tener los datos laborales de la plaza, ¿no? Régimen laboral, nivel remunerativo, el cargo funcional, ¿no? Y en la tercera pestaña va a estar la relación de conceptos que percibe esta persona, ¿no? De acuerdo a la plaza. Esto es el AIR, ¿no? Independientemente que tenemos pues opciones para sacar reportes y demás cosas que vamos a ir mostrándole conforme ustedes soliciten un acompañamiento para mayor detalle del AIR. Siguiente, por favor. Bien, vamos a explicarle de forma rápida también el módulo de creación y actualización de registros en el AIR. Siguiente. ¿Qué es el MK?
Es una herramienta digital creada con la finalidad de optimizar la creación y actualización de los registros en el AIR, ¿no? A través del módulo creación de actualización de registros en el AIR, el MCAR, se realiza la incorporación y ampliación de vigencia de estos tipos de registros. En los tipos de registros le voy a mostrar en la siguiente hoja. Como le decía, hemos hecho, pensando en las entidades, hemos creado un módulo en donde hemos sistematizado los pedidos que hacían las entidades, de tal manera que aquí se hace en línea, 0 papeles. Bueno, los informes de las unidades ejecutoras internas, eso sí debe de haber, ¿no? De tal manera que se autorice internamente y en línea el operario carga la información y llegue al MEF, inclusive puede llegar el mismo día, ¿no? Esto se hace 0 papeles, como decía, el tiempo promedio que estamos manejando de un registro desde que se carga su pedido es de 4 días, e inclusive hemos tenido ocasiones en que el pedido se ha cargado, se pidió en la mañana y se registró en el AIR en la tarde, ¿no? Entonces, es una forma de agilizar los registros en el AIR, pero ¿para qué tipo de personas? Siguiente, por favor. Este MCAR se ha hecho para activos, miembros de consejo, miembros de directorio, consejeros regionales, miembros de tribunales administrativos, para CAS, ¿no? Para modalidades formativas y para convenios de administración, FAC y PAC. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es lo común que tienen estos cuatro tipos de personas? Que todos tienen un concepto, ¿no? Entonces, como tienen un concepto, ya los hemos sistematizado y ustedes pueden solicitarlo en el aplicativo, en el MCAR, en este módulo. Y la evaluación es más, al tener un solo concepto, no hay que revisar mucho, por lo tanto, se ha sistematizado la evaluación y en coordinación con presupuesto público se da la confirmación, la revisión del financiamiento, se confirma y se registra en el AIR, ¿no? Se sigue trabajando para que más adelante podamos incorporar ya pensionistas, ¿no? Que tienen más conceptos, que hay más documentos que revisar, activos también, que va a hacerse ya también con un sistema para la aprobación del PAP y pueda incorporarse en el AIR de una forma más rápida. Entonces, seguimos, por favor. ¿Cómo es el procedimiento para la creación y actualización de registros en el MCAR, ¿no? Tenemos 6 etapas. La primera y segunda etapa están a nivel de la unidad ejecutora. La unidad ejecutora, el responsable del módulo, verifica la disponibilidad presupuestal, coordina con el jefe de recursos humanos de la UE y finalmente crea el pedido en el módulo. Sube este pedido al módulo, confirma su pedido, su solicitud, y en línea le llega un correo, inmediato le llega un correo al jefe de recursos humanos de la unidad ejecutora avisándole que tiene un pedido de confirmación de solicitud de nuevo registro en el AIR. Entonces, ¿qué hace el jefe de recursos humanos? Verifica y confirma que el pedido está de acuerdo a lo requerido, ¿no? Cantidad, cargos y honorarios. Verificado eso, da la confirmación. Confirma e inmediatamente pasamos a la etapa 3 y 4, que es a nivel de pliego. Le llega un correo al supervisor del módulo del pliego avisándole que tiene este pedido de nuevos registros en el AIR, ¿no? Entonces, el supervisor del módulo del pliego revisa que los pedidos de las unidades ejecutoras a nivel de pliego tengan financiamiento. Revisado esto, da la confirmación y pasa un correo al jefe de la OPP del pliego avisándole de nuevamente que tiene este pedido de nuevos registros. El jefe de la OPP del pliego confirma la viabilidad del pedido a nivel de pliego. Al confirmar, este pedido pasa al MEF. Llega primero al sectorista de la DGPP, correo avisándole en donde tiene una solicitud de actualización o registro en el AIR.
el sectorista de la DGPP comprueba y confirma el financiamiento. Confirmado, nos llega un correo al sectorista de la DITRI. El sectorista de la DITRI también verifica el pedido y de estar todo ok, aprueba y registra en el AIR. Entonces, algo que no comenté es que en cada punto, en cada etapa, el módulo valida en línea con el CIAF la existencia de disponibilidad presupuestal. Entonces, desde que el responsable del módulo solicita, ¿no?, la creación o modificación de nuevos registros en el AIR, el sistema automáticamente valida con el CIAF el financiamiento de lo solicitado. Entonces, si está financiado, el sistema va a permitir la continuación del pedido, pero si no está financiado, el sistema va a rechazar el pedido en el acto. De tal manera que el operario pueda revisar su pedido, ¿no?, y verificar el monto de lo que está solicitando, de tal manera que pueda validar o modificar su pedido para que puedan tener financiamiento lo solicitado. Entonces, esa validación del CIAF, del pedido con la información del CIAF, se hace en cada punto. En otras palabras, se hace 6 veces. 6 veces. Si ustedes en el camino, es decir, si el operario solicita la información, el jefe de recursos humanos confirma y llega al pliego, en ese interín, la unidad ejecutora hace algún movimiento, alguna modificación presupuestal, el sistema lo detecta de tal manera que a la hora que el pliego quiere dar la conformidad, y si ya no le alcanza, el sistema lo deniega en automático, ¿no? Entonces, es seguro hacer solicitudes a través de este módulo porque el sistema lo evalúa en cada punto. Es más, si pasó, incluso llegó a presupuesto público confirmó y la entidad esperó que presupuesto público confirmara la información para hacer una modificación presupuestaria y coger recursos para financiar nuevos pedidos o hacer unos gastos diferentes, porque solo faltaría la confirmación del sectorista de ETRI. Si el sistema detecta que no tiene financiamiento, en el último momento inclusive puede denegar el pedido, ¿no? Entonces, es un procedimiento bastante seguro, de tal manera que el sistema evalúa que lo que se registre en el AIR esté financiado hasta el momento de su registro, ¿no? Entonces, yo les invito a utilizar bastante este módulo, ¿no?, porque les va a ayudar no solo a agilizar su pedidos que antes demorábamos un mes en el pliego, un mes en la unidad ejecutora, un mes en el MEF, ¿no? Entonces, ahora se puede hacer en promedio 4 días. Entonces, utilícenlo, por favor, es bastante seguro. La evaluación financiera se hace en línea con el CIAF y verifica y que tenga financiamiento, de no tener financiamiento, lo rechaza el sistema automáticamente. Ustedes también de no tener o no estar conforme con esa información, pueden financiar o pueden denegar el pedido en cada proceso. Siguiente, por favor. ¿Cómo solicitar usuarios en el MCAR? Teniendo en cuenta, pues, que tenemos usuarios a nivel de unidad ejecutora y a nivel de pliego, ¿no? Entonces, el usuario a nivel de unidad ejecutora, o sea, los usuarios responsables del módulo y el jefe de recursos humanos de la unidad ejecutora, son solicitados con oficio por el jefe de recursos humanos de la unidad ejecutora. Y el usuario, supervisor del módulo del pliego y jefe de OPP del pliego son solicitados por el jefe del OPP del pliego. Todos con oficio, la ficha, se llena la ficha y se envía con oficio al MEF, a la DGGFRH, ¿no? Y se le estará creando el usuario
al correo que indica la ficha y ustedes pueden ya tener el usuario verificando la información en sus correos, ¿no? Entonces, volvemos a decir, es un requisito para la creación de usuario que los servidores deben encontrarse previamente registrados en la IR, ¿ya? Si el servidor no está en la IR, no va a tener usuario. Y también, si el servidor es dado de baja de la IR, el usuario se elimina en forma automática. Siguiente. Bien, Guillermo, muchísimas gracias por tu exposición. Bien, antes de continuar con el bloque de preguntas, debo mencionar nuevamente que deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento a fin de recibir el material del presente tema. Bien, ahora continuamos con algunas consultas que nos han hecho llegar nuestros participantes. Adelante, por favor. ¿Un pensionista con la pensión provisional se puede registrar en el AIRS? Adelante, Guillermo. A ver, tomémoslo así. Tenemos dos tipos de pensionistas con pensión provisional. Tenemos pensionistas con pensión provisional cuya pensión es menor a una remuneración mínima vital y pensionistas con pensión mayor a una remuneración mínima vital. Si el pensionista tiene pensión menor a la remuneración mínima vital, sí puede registrarse en la IRCOM de manera provisional, pero si es mayor, no, ¿no? Entonces, la misma Decreto Legislativo 2530 señala la forma en que debe de registrarse, ¿no? Que es la que le he descrito, que tienen menor a una remuneración mínima vital, se registra en la IR de forma provisional, pero aquellos que son mayores, no. Bien, gracias, Guillermo. Pasamos a la siguiente consulta, por favor. ¿Cómo se registran los CAS beneficiarios de la Ley 31.131? Adelante, Guillermo. Sí, a ver, ya son pocos, pero todavía hay algunos que están solicitando registrar sus CAS beneficiarios de la 31.131. ¿Qué es lo que tienen que presentar? Bueno, lo que señala la misma ley, que el contrato haya estado vigente al 9 de marzo del 2021, ¿no? Si el contrato ha sido vigente el 9 de marzo del 2021, lo acompaña a la solicitud y se verifica que ese contrato haya estado vigente esa fecha. Se verifica adicionalmente el financiamiento, ¿no? Si se tiene todo eso, se registra en el AIR. Bien, gracias por la precisión. Tenemos una última consulta. ¿Puedo registrar una sentencia judicial sin incorporar en el presupuesto analítico de personal? Adelante, Guillermo. Sí, sí se puede registrar. Es más, se recomienda que la sentencia judicial se soliciten por separado, que primero soliciten el registro de la sentencia judicial y posteriormente lo incorporen en el PAP, ¿no? Porque la sentencia judicial se revisa por los abogados, se va al área del área legal de la DGFRH, revisan los requisitos, que se cumplan los requisitos y se incorpora en el AIR si se cuenta con financiamiento. Si ustedes lo pidiesen junto con el PAP, tendría que hacerse nuevamente revisión de abogados, revisión de PAP y revisión de financiamiento. Y eso hace un poco más largo la revisión del PAP. La opinión del PAP demoraría un poco más, entonces se recomienda que se haga por separado. Una vez que se registra al reincorporado judicial en el AIR, ya en el siguiente PAP deben de considerarlo como plaza existente en el AIR. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Guillermo. De esta manera agradecemos a Luis Vidal de la Dirección General de Presupuesto Público y a Guillermo Tapia de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del MEF por sus exposiciones. De esta manera culminamos con la presente capacitación virtual. También les recordamos que si tuviesen alguna consulta sobre el tema o en materia presupuestaria, pueden comunicarse con los sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas en presupuesto público de la sede Conectamed más cercana a su localidad. Los contactos los pueden encontrar en los enlaces web que hemos colocado en el chat del presente evento, así como en nuestra página web de la DGPP. Finalmente, recordarles que el video de este y todas las capacitaciones virtuales realizadas hasta la fecha por la Dirección General de Presupuesto Público los pueden encontrar en nuestra página web y en el canal del YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias a todos por su atención y que tengan un excelente día.